Y aquí estamos, para ir en busca de otros senderos. ¿Dónde anidan los sonidos que guarda el silencio? ¿Acaso en la llanura? ¿En el monte? ¿En el río? Quizás se cobijan en cada ciudad, pueblo o alrededor de cada paraje provinciano. Mi tierra tiene diferentes y pequeños rincones. Camino hacia un espacio que reivindique las diversas culturas folclóricas que habitan y son parte de mi querida provincia. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Yo soy un santafesino, un vecino de esta aldea. Por sudarla es que reclamo derechos sobre la tierra y por cada cicatriz que ostento por defenderla. Como me sobran razones alzo cuchillo y bandera, que no voy a ensangrentar si menester no exigiera. No morirá por mi mano quien no apruebe mis ideas. Tantas razones me asisten que debato con quien sea. Y si no están en debate la libertad y la hacienda de criollos y españoles, no será por culpa nuestra. Nos mutilan el idioma para que no hablemos de ellas y nos obligan a hacer clandestina esta asamblea. Con arcabuz y puñal será lucha y no pelea. Quien muera será uno menos para trabajar la tierra a la hora del arado y uno menos en la guerra cuando los indios arrasen a fuego con nuestra aldea. Hoy Sonidos de mi Tierra llega acá a Casa Demos, a este centro cultural y el marco adecuado para poder hablar con dos exponentes de la cultura santafesina, de los tantos que hay, pero aquí tenemos el honor de estar con dos de ellos, ¿no? Coco Domínguez, un gran músico santafesino, Sergio Ferreira, poeta. Por ahí iba la primera pregunta, digamos. Coco, Sergio, vamos a hablar, vamos a charlar un poco. ¿Te considerás poeta, Sergio? ¿Te considerás letrista? Poeta. Poeta. La poesía te marca en una especie de concepción de lo que haces y te dice quién sos. Después podés hacer narrativa, periodismo, novela, qué sé yo, no importa. Pero el poeta vive de un modo determinado la literatura y vive de un modo determinado el arte. Y de esa manera es que me concibo, como poeta. Acá el arte tiene dos manifestaciones en ustedes, ¿no? La poesía por un lado y la música. Sí. Coco, un placer. Igualmente. Un placer, un placer. Bueno, no, sí, la música también te limita, como cualquier arte te delimita, digamos así, ¿no? Te da a beber en fuentes que son muy especiales y hacen de uno un pobre gente, hacen de pronto algo interesante cuando puede llegar a transmitir algo, ¿no? Que es como que la cosa está en el aire y pasa a través de uno y sale a lo mejor una obrita, una poesía, una melodía. ¿Cuándo y en qué momento se encontraron para componer juntos esta obra de los Siete Jefes, este romance de los Siete Jefes? Primero fuimos amigos. Bien. Nos conocimos por otra persona que nos presentó y dio que yo vine de Madrid, donde vivo, a Santa Fe y lo conocí a Sergito y de ahí nos hicimos muy amigos. Y bueno, son esas cosas, ¿no? de afinidades. Y salieron primero otros trabajos, ¿te acuerdas? Porque salíamos a hacer poesía. Empezamos celebrando creo que eran los 10 años del Fondo Editor,
donde Coco hizo la música de una apuesta poética, con lecturas, con interpretación poética de poemas y demás, con gente que vino a cantar, gente que tocó el cello, me acuerdo en aquel momento. Rara avis. Bien, o sea que Romance de los Siete Jefes comienza con la novela 1580, así se llama. ¿En qué año más o menos comenzaron a hilvanar esta obra? 2014 empezamos, 2014. Y trabajamos bioceánicamente, porque estábamos de un lado y del otro del océano, a veces trabajando por internet y a veces sí con la presencia de Coco acá, tratando de ajustar lo que eran las letras escritas, respetando lo que era el siglo de oro español, digamos, ese tipo de poesía, sonetos, endecasílabos, versos de 14 sílabas y demás, ajustándolos a la música que él ponía, que era música con historia, con tradición, no era cualquiera. Me detengo en ese punto porque tocaste un punto interesante, ¿no? Respetando aquella forma de escribir. En tu caso, en la música, ¿también fuiste a respetar ese tipo de composición de aquella época ya andaba dando vuelta por Santa Fe? Estábamos prácticamente en el barroco en esa época. Bien. Que es uno de los periodos más importantes y más apasionantes de la música europea, ¿no? Era música que vino con la música en los con la barcos. gente de Europa. Claro, que vino en los barcos, que no estaba acá. Claro. Y se fusionó con música que sí estaba acá. Como por ejemplo el gualambao o candombe. El candombe que hicimos también, porque había negros. ¿Cómo dice el candombe, aparte del texto, Sergio, el candombe? El candombe dice... Mestizos somos de Asunción. Mestizos somos de Asunción. Bien. Mezcla de sangre y de pasión, dicen los mestizos. Ahí va, mezcla de sangre. Y ahí se introduce un elemento muy importante en la obra, que es el mestizaje, propiamente dicho. No solamente en la música, sino en las mismas personas. Bien. El mestizo tiene un grave problema, que es un invitado de piedra a todo esto, porque por un lado estaban los dueños de todo el cotarro, que eran los españoles, y por otro lado los antiguos dueños de la tierra, que eran los indígenas. En esa mezcla es cuando surge el mestizo. Recordemos que estamos hablando de Santa Fe la Vieja, de aquella Santa Fe de allá, cuando llegó Garay y... Esta revuelta tiene lugar en 1580, cuando Garay se va a fundar Buenos Aires por segunda vez. Bien. Los mestizos, influenciados por Abreu, gobernador de la Tucumanía, se rebelan contra Garay, que era bancado por el adelantado Ortiz de Zárate. Entonces ese juego de ajedrez que juegan el virrey Toledo y Ortiz de Zárate el adelantado, lo hacen con los capitanes. El virrey Toledo lo tenía Abreu de capitán y el adelantado Ortiz de Zárate a Garay. Ese juego, esa partida tenía como peones a los mestizos. Caballero mestizo, que te estuve esperando en el río, en el río, en el río, en la orilla oscura. Esperaba en silencio, no cantó un solo pájaro, a por ti
prohibidas y de besos y de besos y de besos. Diego, mi caballero, Catalina, mi Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Los 7 jefes, los nombres de cada uno y el rol de cada uno en esta historia apasionante que cuenta el romance. Mosquera, Benialbo, Diego de Leiva, Diego Ruiz, bueno, los 7 jefes están rescatados cada uno en su función y en su rol. Cada uno tenía ser el líder carismático algunos, ser el líder más apaciguador otros. Cuando los ánimos se exacerbaban, tenían que tener cuidado de no andar matando gente, porque se quedaban sin hombres que defiendan después a la hora de que los indios atacaran, por ejemplo. Entonces había que tratar de ser razonables en un marco donde la violencia era la moneda corriente, digamos. Este es el momento de hablar del chamamé. Yo creo que sí. Qué lindo que eso que se produce, ¿no? Porque a vos se te van apareciendo, imagino, imágenes de la historia en tu cabeza para poder contar y directamente a vos, Coco, se te van apareciendo imágenes musicales. Claro, Y eso es lo maravilloso de esta unión. Eso fue lo que le dio lugar escénico a la obra también, porque fíjate que se recreó un día de mercado en el pueblo, dentro de esta obra teatral musical. Y recrearlo generó la posibilidad de que haya una música acorde, que haya participación de distintos personajes y que los personajes empiecen a explotar. Esta obra se hizo con 32 personas en escena. Hace 2 años. Hace 2 años, más o menos, sí, 2 años. Porque las ciudades en la conquista española eran ciudades que estaban muy lejos una de la otra. Entonces, para que hubiera alegría tenía que haber, aunque sea un día de mercado con una buena música, Claro. ofreciendo los productos que había en el mercado en ese momento. Papi, para, papi. Bueno, eso que cantas es una chacona. La chacona es una música antiquísima en Europa, que tanto de Italia, de Francia, de España, surge y dura muchísimos años, y es ese tipo de danza, porque es una danza cantada, lo rescatamos para ponerlo ahí, y sonó una chacona, sonó una gavota, sonó una jota extremeña también, que la canta un cura que es extremeño. Entonces, y también sonó un candombe en toda esa escena que tiene que ver con los negros que eran esclavizados y con los mestizos. Con los mestizos. Y bueno, para completar el cuadro de El Día del Padre. aldea de Santa Fe, patíldate, perejilate, los trucamanes y el mercader, cantamos para vender. El alquimista Aguirre, el pescador, la bruja con un cuento de amor. Para el agujero en el corazón, el zapatero remendó. El alquimista Aguirre, el pescador, la bruja con un cuento de amor. Para el agujero en el corazón, el zapatero remendó. Arriba, aldea de Santa Fe, patíldate, perejilate, los trujamanes y el mercader, cantamos para vender. Era un detalle que se me estaba pasando por alto, ¿no? El hecho de que llegan acá ya está, turistas, y empiezan a ver esa historia y empiezan a aparecer los protagonistas verdaderos de aquel entonces. Es un va y viene la obra con la actualidad y con Pero aquel... que ahí está el secreto de la Ahí cosa. va. Esto no es... Cuando se hizo, a ver, su primera recopilación por Zapata Goyana, ya cuando se descubre la vieja ciudad, cuando se hizo el aporte que fue valiosísimo de Mateo Bosch, parecía que la historia de los 7 jefes era una piedra histórica, una piedra preciosa histórica que había quedado en el pasado. Hoy lo que quisimos hacer con Coco es darnos cuenta de que hay un trazo real entre aquello que estaba pasando y lo que ocurre hoy. Y me fui allí y no
no solamente al barroco, que ya es música elaborada, de los que conocemos como Händel, Bach y todo, Vivaldi, sino a la música anterior, ¿no? Hay danzas como la que van a escuchar en esta audición, que es Chacona, Gavota, Jota. bueno, no, pero la de Catalina. Ahí eso es una música que es europea, que viene del saltarello, que era italiano, que tiene que ver con al final con la napolitana esta, la tarantela, y hay un montón de ritmos de ese tipo que están metidos ahí adentro, ¿no? La gavota, como dice él, también la pusimos, para que lo haga gente que más palaciega, digamos. Pobrecita Catalina, que cruzas igual que un tajo, sigilosa y femenina, la espesa negra neblina, la plaza de arriba abajo. Pobrecita Catalina, tu enciso, tu Catalina, ¿a qué Diego te refieres? Aquel a quien las mujeres mirábamos con deleite, con hambre de pan con ajo, sopado en plato de aceite. Al de espesa cabellera, Ese. al de la voz de tornado. Claro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Con su feraz elegancia, con su soberbia prestancia. ¡Qué arrogancia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No olvides tu Catalina, la muerte es una mujer que con acero en la garra acecha en cualquier esquina donde el tambor se acoquina, donde calla la guitarra. Con filosa cimitarra, con ojos de turmalina, selecciona al que camina y adjunta al infaustuado, ataca al seleccionado, sea guerrero menestral, sea mancebo general, sea cobarde, sea de agallas, y donde el silencio estalla, implacable acaba el juego, lo que empieza se termina. ¿A quién buscas? A tu Diego, pobrecita Catalina. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. A mí me preguntabas en una entrevista alguna vez, ¿dónde están hoy los 7 jefes? Están en el mismo lugar, no topográfico, pero sí en el mismo lugar conceptual. Están en los márgenes de la ciudad, reclamando las mismas necesidades, con los mismos apellidos y el mismo color de piel. O sea, es una historia completamente actual, 7 jefes, por eso no pasa. Por eso cada tanto reaparece, como reapareció cuando se hizo hace un tiempo atrás, unos 20 años, la obra de teatro radial sobre 7 jefes. Y como hay otra obra de teatro que se hace cada tanto en el sur de la ciudad, cuando lo citan a los actores de teatro a representarla, que no tengo muy en claro quién es el autor y pido disculpas por eso. Pero 7 jefes aparece porque concita la idea de que esto que ocurrió con ellos, con estos chicos que eran muy jóvenes y que eran muy soñadores y querían una igualdad, querían ser iguales, este es lo que está pasando hoy cuando salen las gentes de las zonas del oeste de la ciudad, del norte de la ciudad, a reclamar por sus derechos. Como para cerrar, ¿qué es lo que esperás que siga dando la obra? O si al fin y al cabo, como toda música que va en el río,
no se espera más que lo yo que espero pase. que esta obra y obras como esta, porque no es el único tema que habría que tocar aquí, a pesar de que está lleno de artistas que han tocado muchos temas importantes de la región, se sigan haciendo y sigan explicando a la manera artística, digamos, porque el arte no tiene explicación, pero digamos, que conmuevan un poco al personal para que se enteren por esas vías de lo que ocurre a su alrededor, de cuál es la sensibilidad del hombre del litoral, de cuál es la sensibilidad que debemos rescatar en nuestra tierra, ¿no? Por eso la obra quizás se imprimió como una obra poética al principio en este libro, pero también como una obra musical porque están todas las partituras impresas en el mismo libro, para que dentro de 5 o 50 o 100 años se quiera hacer y se tenga el registro hecho. Romance de los 7 jefes, una obra de Sergio Ferreira y la música de Coco Domínguez, con ilustraciones de José Bastías. José Bastías. Tratar de resumir un poco lo que es esta obra, que imagino que quedan muchas cosas por contar. Bueno, Cuando la pongamos en escena de nuevo. espero que sea, sí, Ahí va. espero que sea. Para los indios invasores, para los tigres bocados, para españoles alzados, nunca tendremos derecho a una tumba. Conmigo no, borracha dedos al tercio. Conmigo no, se quedarán con las ganas. Conmigo no, los perros de sus espaldas se quedarán con las ganas. Tampoco van a bregar la sangre de este mestizo. Guarde su jauría de espadas al filo de mi cuchillo. Conmigo no, borracha dedos al tercio. Conmigo no, se quedarán con las ganas. Conmigo no, la cabeza en una pica. La libertad fue mi sueño. La realidad del destierro. ¿Dónde anda Dios? Conmigo no. Conmigo no, los perros de sus espadas. Conmigo no, se quedarán con las ganas. Si la libertad no es con semilla y con arado, será la fuga y la legua al lomo de 2 caballos. Romero, Gallego y Ruiz, Leiva, Peñal con los 5. Llorados a por el viento que aúlla a sus asesinos. Les arrancaron la vida sobre el potro del martirio. Los sentenciaron sin ley, los degollaron sin juicio. No solo en nombre del rey, también invocando a Cristo. No solo en nombre del rey, también